Bueno, bienvenidos a Cantabria Directa y a Cantabria Televisión. En el día de hoy estamos en uno de los despachos más interesantes que hay en la Universidad de Cantabria, en concreto cerca de la Avenida de los Castros, y nos acompaña el presidente del Consejo de Estudiantes de esta institución universitaria, Álvaro Moreda Gómez. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, José Luis, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a usted por recibirnos en este despacho. ¿Dónde estamos en concreto? Bueno, pues ahora mismo nos encontramos en las oficinas del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, donde yo como presidente del Consejo tengo mi despacho y bueno, se encuentra en lo que se llama las Tres Torres o la Casa del Estudiante, que son una edificación que se hizo hace 10 años, en el 2012 concluyó la obra y bueno, alberga las oficinas del Consejo de Estudiantes, oficinas para locales y asociaciones universitarias y espacios bueno, de tipo administrativo, vicerrectorados y de dinamización de estudiantes, salas de conferencias y demás. Y bueno, ahora mismo estamos en el despacho del Consejo. Se estará preguntando el personal que un estudiante, porque usted es estudiante, presidente de ese Consejo de Estudiantes, tiene hasta despacho ya. Se estará preguntando más de uno, cuéntenos. Bueno, a ver, bueno, sí, yo a fin de cuentas, pues bueno, tengo 22 años, soy estudiante, pero bueno, también soy presidente del Consejo de Estudiantes, es decir, soy presidente de la institución pública, institución estatutaria de la universidad, que representa la totalidad de los estudiantes, los 12.000 estudiantes que componemos la Universidad de Cantabria, ante toda la sociedad, ante el rectorado, Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, municipios, Parlamento, Gobierno de España. Es decir, bueno, pues tengo 22 años, pero bueno, al final es una responsabilidad que puede que no sea común entre la gente de mi edad, pero bueno, que conlleva a lo mejor cosas que no son propias de la edad. Pero bueno, yo creo que es importante hacerlo, porque al final los jóvenes tenemos que movernos y reivindicar lo que creemos que es justo y no nos lo van a dar hecho porque sí. Entonces, bueno, es importante reivindicarlo y yo creo que es importante este tipo de espacios que al final albergan una institucionalidad que es importante y yo creo que la cercanía y el trato justo con los demás no está reñido con la institucionalidad y con un entramado de representación, una democracia representativa, ¿no? Yo no creo que el asamblearismo y que todos estemos, ¿sabes? Digamos, en comunas sea mejor, es decir, tengo 22 años y tengo despacho, unas instalaciones del Consejo de Estudiantes que son maravillosas y que tenemos que cuidar y bueno, yo creo que es una cosa a valorar. Bueno, ha dicho ya usted un dato, lo tenía apuntado para preguntárselo. 12.000 estudiantes tiene la Universidad de Cantabria. ¿Son muchos, son pocos? Cuéntenos. Bueno, es una universidad media pequeña, es decir, al final los números en los que se mueven las universidades en España suelen ser, sobre todo los campus públicos, suelen tener a lo mejor más número de alumnos. También hay que entender que aquí somos una universidad, la única universidad pública de la región, de una autonomía uniprovincial, que tenemos el campus de Santander de medicina, el campus de Las Llamas, digamos, medicina, enfermería y luego en Torrelavega y... Exacto. Pero han aumentado las matriculaciones, ¿no? Exacto, han aumentado. Lo que pasa es que somos una región, digamos, en el norte aislada en tanto en cuanto pues hay otras universidades de Castilla y León, por ejemplo, que tienen muchos estudiantes de Madrid, de Cantabria, de otras regiones limítrofes, pero que por la conexión, pues en este caso ferroviaria, tienen más matrículas. Entonces somos una universidad media pequeña y contando que somos la única pública, pues tiene un gran peso social y económico en la región. Vamos a entrar directamente en materia. Ley de universidades. ¿Cómo está la situación en estos momentos? Pues bueno, hoy empieza las comparecencias en el Congreso de los Diputados. El día que se está haciendo esta entrevista, hay que matizarlo, miércoles 21 de septiembre, San Mateo, por cierto. Pues felicidades a todos los Mateos. Y hoy empieza la comparecencia en el Congreso. Es la Ley Orgánica del Sistema Universitario, la LOSU. Es la ley orgánica que el Gobierno pretende que sustituya a la LOU, que es la Ley Orgánica Universitaria del 2001. Y es una ley importantísima en tanto en cuanto es una ley orgánica que además va a regular la gobernanza y todo lo que tiene que ver con el día a día de los campus universitarios españoles. Y entonces es una ley que nosotros desde el Consejo creemos que es muy mejorable, que el Ministerio debería sentarse a negociar
más con los agentes, con los estudiantes, y que si se aprueba el texto tal cual está ahora es una mala noticia para los estudiantes y para la sociedad española, en tanto en cuanto será una reforma que no es que vaya a avanzar ni vaya a mantenerse, sino que va a hacer retroceder en la calidad de los campus españoles. Y no es, a día de hoy hace falta una universidad puntera para la economía y la sociedad globalizada que se viene. Se supone que el Consejo de Estudiantes defenderá a los estudiantes, evidentemente. Efectivamente. Y es una ley que, de hecho, en su primer borrador que presentó el anterior ministro, Manuel Castells, borraba del mapa a los estudiantes, quitándonos la voz y el voto, literalmente, en la elección a rector, en los órganos de gobierno como el Consejo de Gobierno, etcétera. Y son cosas que se fueron mejorando, pero que a día de hoy hay muchas cosas más que mejorar en porcentajes de peso de representación del alumnado en los órganos de gobierno. Mismamente también nos querían quitar en el primer borrador el Consejo Social, que es el órgano que aprueba los presupuestos de la universidad, del cual yo soy vocal en el Consejo Social de la Universidad de Cantabria. Por tanto, es horrendo pensar que pretendes gobernar los campus que mayoritariamente componemos estudiantes por la composición, la naturaleza que tiene, que es enseñar. El sector mayoritario somos alumnos, entonces es un sinsentido absolutamente pretender dirigir y regular algo sin contar y sin querer escuchar a quien le da sentido. Por cierto, el anterior ministro era de Castilla-La Mancha, en concreto de Albacete, un pueblo que se llama Ellín, y el actual ministro es catalán. ¿Con cuál de los dos están más contentos? Por lo que me ha dicho, con el catalán. Bueno, eran dos, bueno, el otro de Castilla-La Mancha, pero había subido mucho la identidad catalana, pero nació en Castilla-La Mancha. Sí, pero bueno, luego él ya toda su carrera y toda su línea de pensamiento. Sí. Pero bueno, yo creo que el anterior ministro, Manuel Castells, tenía un componente y es que no era político, tampoco era técnico. Era una persona relevante en su ámbito, la sociología, que se le fichó para el gobierno cuando se formó la coalición en enero de 2020. Y se le notaba en las formas, que era una persona que no escuchaba, que decía que no tenía por qué escuchar en tanto en cuanto él era ministro y era la persona que tenía la potestad y la legitimidad para aprobar o no la ley, etc. El de ahora, el actual ministro, pues ya tenía un bagaje político, fue teniente de alcalde con Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, fue uno de los impulsores de Barcelona en Comú, entonces es una persona que tiene un bagaje político y sí es verdad que se le nota en las formas. A lo mejor no te hace caso, puede que no te haga caso, seguramente no haga caso, pero las formas son más diplomáticas y más políticas que con el anterior. Por cierto, tiene usted representación nacional dentro del Consejo de Estudiantes. Cuéntenos dónde se encuentra en estos momentos y a qué hace referencia exactamente. Bueno, yo como presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria, según los estatutos de la Universidad de Cantabria, que son ley autonómica, y según el propio reglamento del Consejo de Estudiantes Nacional, soy vocal en su pleno. Y a la vez también fui elegido en diciembre de 2021 por un mandato de 2 años vocal en la Comisión Permanente del Consejo de Estudiantes Universitarios del Estado, que es la representación, la delegación del Pleno, que conformamos 6 estudiantes de toda España y bueno, pues somos el órgano que tiene una interlocución directa con el ministro y con su gabinete. Entonces, bueno, es una gran noticia en tanto en cuanto Cantabria es la primera vez que está representada en ese órgano, que es un órgano, como ya digo, importante porque es la interlocución directa con el máximo representante del ministerio, que es el ministro. Y ya te digo, es una cosa que nunca había pasado. Soy el primer cántabro, el primer presidente del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Cantabria que está ahí y sirve para dar voz a Cantabria también en cosas importantes como puede ser la movilidad geográfica que afecta mucho a los estudiantes de Cantabria que estudian fuera. Y en estos momentos, ¿cuál puede ser el primer problema que tenga usted en su mesa y que atañe a los estudiantes de esta Universidad de Cantabria? La primera cuestión que tiene usted sobre la mesa. Bueno, la primera cuestión es la LOSU. Es un tema crucial. Y la segunda es un tema en el que estamos muy concentrados y que nos ocupa y nos preocupa, que es todo lo que tiene que ver con la empleabilidad. Es fundamental, es decir, tenemos que entender que la universidad es un espacio que tiene que converger con la sociedad, con el sector privado, con las empresas, si lo que queremos es que cuando los estudiantes acabemos nuestra formación,
el paso siguiente, que es la introducción en el mundo laboral, no sea brusco. Exacto, brusco, ni catastrófico, ni precario. Y eso se consigue, como ya digo, convergiendo y creando sinergias entre unos y otros, es decir, entre el empleador, el que quiere que le empleen y el que forma. Entonces eso es muy importante y nosotros estamos trabajando con gobierno, ayuntamientos, etcétera, empresarios de cara a mejorar todo lo que tiene que ver con la empleabilidad y el emprendimiento juvenil y de los estudiantes, en este caso de la Universidad de Cantabria. ¿Y qué es lo que dice el estudiante en estos momentos de la propia universidad acerca de cómo está efectivamente lo que está usted diciendo fuera? ¿Cómo está el mercado exterior? ¿Cómo lo percibe el estudiante? Pues el estudiante lo percibe con preocupación y con un espíritu de tener, digamos, muchas papeletas para abandonar la región. Es decir, estamos formando gente para que luego produzcan fuera. Entonces, es un poco chocante, ¿no? Claro, es chocante y es una cosa además totalmente nefasta para... ¿Y ese estudiante, perdone que le interrumpa, termina sus estudios aquí o decide salir de la universidad en el durante? No, la mayoría acaban aquí, egresan en la Universidad de Cantabria, hacen el máster aquí o pueden ya hacer el máster fuera, pero lo que es el título universitario lo sacan aquí. Son egresados de la UC, pero que ya te digo que luego forman toda su vida profesional, personal y demás fuera de Cantabria. O están muchos años fuera y luego vuelven, pero esos son los que menos. Entonces eso es un tema que nos tiene que preocupar, porque pasa en España en general, pero en regiones del norte sobre todo, que estamos sufriendo ahora mucho este declive económico, y Cantabria, una de ellas, es una cosa muy acentuada y que tiene que preocupar realmente, porque así se nos va a descapitalizar la región totalmente en unos años. Dos cuestiones ya para concluir. Ley de convivencia universitaria. Cuéntenos en qué consiste, porque lo hemos oído, hemos visto varios retazos de esa situación que nos hace, creo, y corríjame si me equivoco, nos lleva a tiempos muy pretéritos. Cuéntenos en qué consiste esa ley de convivencia universitaria. Sí, bueno, la ley de convivencia universitaria es la norma que regula, como su propio nombre indica, la convivencia en los campus universitarios. Sí, exactamente. Y es una ley que sustituyó a la anterior norma que estaba vigente en España, que era un decreto del franquismo de los años 50. Entonces, en su día, cuando el ministro de Universidades era Pedro Duque, planteó y puso sobre la mesa la necesidad de actualizar el marco normativo al siglo XXI, en tanto en cuanto era una norma que venía del franquismo. Y ahí todos estamos de acuerdo, pero esto es lo de siempre. Si abrimos el melón, ¿para qué? Es decir, ¿en qué dirección queremos ir, no? Entonces es una ley que finalmente se aprobó en febrero de este año, ya con el nuevo ministro Subirats. Exacto, con Subirats ya como ministro, aunque bueno, todo ya venía de la época de Castells, pero es una ley que no contó con la participación de los estudiantes, que es una cosa que está caracterizando mucho a este ministerio. Yo creo que a este gobierno, también al gobierno de España, que es que no cuenta con la sociedad civil, con las organizaciones representativas. Y es una ley, como ya digo, que se aprobó sin tener en cuenta a los estudiantes y que pone sobre la mesa una doble situación, que es poner al estudiante bajo un halo de inseguridad jurídica, en tanto en cuanto la palabra del estudiante a veces puede quedar relegada dentro de los ámbitos que no tendría que ser así, a la nada, y una persona que sepa moverse va a saber solucionar su problema, pero una persona que no lo va a tener complicado, y yo creo que una ley tiene que ir en pro de una mejor convivencia para todos. Y luego es una ley muy reglamentaria que deja mucho margen a las autonomías y a las universidades para regular su propia norma interna de convivencia, que esto fue una enmienda que presentó Esquerra Republicana y que el gobierno aceptó. Para ellos, según decían, respetar la singularidad de las universidades catalanas, que no sé exactamente qué puede diferenciar una universidad cántabra a una catalana, aparte del idioma. Y entonces yo creo que eso es un problema, porque cuando rompemos el principio de igualdad, en este caso de igualdad jurídica, del trato ante una situación X, pues entramos en una dinámica muy peligrosa, porque según dice la Constitución, en su artículo 14, todos somos iguales ante la ley. Y yo creo que cuando empezamos ya a una norma nacional, 17 normas autonómicas y 80 y tantas normas universitarias,
se puede crear unos conflictos de desigualdad y unos conflictos jurídicos y de competencias entre las distintas administraciones que puede dar lugar a muchos problemas. Entonces yo creo que es una ley que no se debió de aprobar en estas formas y que desde el Consejo de Estudiantes y yo personalmente como presidente y como estudiante lamento que se aprobara en esas circunstancias y con ese contenido. Ya vemos que tiene bastantes temas sobre la mesa sobre los que trabajar. Para concluir, ¿cómo percibe el estudiante el conflicto que tenemos a las puertas de Europa? Bueno, es un conflicto que nosotros, yo he conocido muchos casos, no tanto en la Universidad de Cantabria, que también, pero en otras universidades españolas, que a lo mejor lo que a una persona le puede parecer muy lejano, tampoco es tan lejano, y conocer casos de estudiantes ucranianos que estaban realizando una estancia en España, un intercambio, un Erasmus, y que les llamaron al frente y tuvieron que volverse a Ucrania. En caso, por ejemplo, unos estudiantes de la Universidad de Zaragoza, creo recordar. Y es muy chocante que una persona, no sé, sí, como yo, digo, un chaval, y de repente digas que ya no está más porque se ha ido a combatir a su país. Y como en muchos campos universitarios se están haciendo acuerdos de tema con ONGs, administraciones públicas, para facilitar las residencias universitarias para atraer refugiados ucranianos que básicamente están siendo mujeres con sus hijos. Entonces, en muchos casos, ya te digo que o sea, lo que parece muy lejano no es tan lejano, como muy bien dices, es una guerra que está a las puertas de Europa. Y eso, yo he podido conocer casos de chavales que han tenido que volver a su país a combatir, y como en España lo que se está viendo es ese flujo de refugiados en residencias universitarias, ya te digo que son mujeres con sus hijos, y bueno, sí que algunas veces te dicen pues que de vez en cuando viene a lo mejor el marido y está X días, una semana, y luego tiene que volverse al frente, ¿no? Entonces es una cosa muy significativa de lo que está pasando, que es un conflicto bélico, que bueno, que es una tragedia, pero bueno, yo creo que el pueblo ucraniano debe defenderse y... De la misma forma que cuenta casos ucranianos, habrá casos rusos. Sí, pero lo que menos, es decir, porque a fin de cuentas en Rusia, por ahora, bueno, parece ser que ahora Putin ya quiere movilizar a parte de los reservistas, pero hasta ahora lo que está movilizando era el ejército profesional. Pero en Ucrania lo que ha habido, no desde el minuto cero, pero casi lo que está habiendo a día de hoy, es una movilización total del país. Es decir, están llamando al frente a adolescentes, porque al final el ejército ucraniano es muy pequeño en comparación con el ruso, y desde el primer momento tuvieron que llamar a filas a chavales de 18, 19, 20 años. En cambio, los rusos no pasó eso. Los rusos en todo caso tuvieron que irse porque se rompieron en muchos casos las relaciones entre universidades, y hay estudiantes rusos a los que se les retiró el visado de estudiantes y tuvieron que volverse a Rusia porque estaban en una situación ilegal en España, pero no porque les llamaran al frente. Nosotros nos quedamos con los temas de la Universidad de Cantabria. Álvaro Moreda, que es el presidente del Consejo de Estudiantes de esta institución académica de la Universidad de Cantabria. Gracias por estar con nosotros, Gracias. por relatarnos la situación, por decirnos de esos 12.000 alumnos cuáles son los primeros problemas que tiene la mesa, y que siga adelante en su cometido, en su trabajo por el bien de toda la comunidad universitaria. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis, y a los espectadores de Cantabria Televisión. Y a todos ustedes, gracias también, efectivamente, por estar con nosotros en Cantabria Directa y en Cantabria Televisión.